Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la sesión del, del día de hoy de su materia Costos Internacionales. Antes de iniciar, por ahí la semana pasada me estuvieron haciendo unos reportes acerca de su plataforma, del contenido, ok, que por ahí no tenían acceso. Si alguien de ustedes, de los que está aquí conectados, sigue con algún tema de este tipo, le pido por favor, ahorita en el transcurso de la sesión, me lo escriba por aquí por el chat, ¿ok? Incluyendo su nombre completo y su grupo, ¿ok? Esto para poder pasar el reporte directo al, a académica. ¿Ok? Y que se les pueda dar una solución más rápida. De igual manera, los que no están conectados, ¿ok? Y pues por ahí tienen que ver este video, pueden igual hacer su reporte por medio del botón Contacta a tu tutor, ¿ok? Solamente que por ese medio les pido mucha paciencia, ya que la demanda de alumnado es mucha, ¿ok? Entonces se reciben muchos mensajes diarios, ¿ok? Entonces por ahí es un poquito más lenta la respuesta. Tienen esta opción de si tienen algún tema, lo podamos ver por aquí. Al finalizar la clase, yo siempre me quedo unos minutitos, ¿ok? Si no hay dudas ni preguntas, pues finalizo, ¿ok? En dado caso, ¿por qué les pido que hagan el reporte durante la clase? Porque tenemos un tiempo estipulado o a veces puede fallar por aquí la programación de la clase y que nos saque antes de tiempo, que no nos dé esos minutos finales, ¿ok? Y si ustedes hacen su reporte ahí por medio del chat, se queda guardado, ¿ok? Que es que es lo que se envía a académica para su verificación, ¿ok? Entonces, durante la sesión, pueden poner ahí si tienen dudas y preguntas, ¿ok? Trato de dejar un cierto tiempo al final para ver estas dudas y preguntas. En dado caso que no nos quede tiempo, se queda anotado su reporte. Por eso les repito, es importante que pongan su reporte, nombre completo y grupo al que pertenecen. ¿Ok? Y pues bueno, vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy. El tema que vamos a estar viendo se llama costos de transporte internacional. ¿Ok? Pues bueno, el día de hoy vamos a abordar este tema clave, ¿ok? Que es un tema de mucha importancia en el ámbito de logística y comercio exterior, ¿ok? La conformación y la gestión de los costos asociados al movimiento de mercancías más allá de nuestras fronteras, ¿ok? Pues bueno. Este tema, la verdad que está muy interesante, ¿ok? Es relevante para nuestro país, dado que somos vecinos inmediatos de Estados Unidos y que el 80% de nuestras exportaciones tienen como destino ese país, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de comprender en detalle cómo se configuran estos costos, cuáles son sus componentes, por ahí qué implicaciones estratégicas se vuelven indispensable para mantener la competitividad de nuestras empresas. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar el tema. Quisiera invitarlos a reflexionar lo siguiente. ¿Ok? Cuando escuchamos costo de transporte internacional, habitualmente imaginamos solamente el precio pues del flete, ¿ok? Sin embargo, detrás de este número existen múltiples elementos. Eh, Cuando escuchamos transporte internacional, no solamente es el precio del flete, ¿ok? También entran elementos como por ejemplo los regulatorios, ¿ok? Se tiene que contar pues con ciertos requisitos, tanto legales, este,
También por ahí elementos, pues también intervienen elementos logísticos, financieros e incluso de riesgo, ¿ok? Que sin duda alguna se interrelacionan y terminan impactando el precio final del producto, ¿ok? Pues bueno, actualmente el entorno global está creciendo de una manera impresionante. El comercio es cada vez más dinámico, pero a su vez más exigente. Entonces estos detalles pueden significar la diferencia entre ganar o perder un contrato en el extranjero. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es importante que se describa cada componente que integra el costo del transporte internacional, que se logren identificar esos factores que lo modifican y reconocer también buenas prácticas para poder optimizarlo. ¿Ok? No vamos a buscar únicamente una descripción teórica, sino que también vamos a ver más adelante casos prácticos, analizar el contexto y algunas recomendaciones que pueden ser aplicadas a la realidad mexicana. ¿Ok? Bueno, hay que recordar que México cuenta con una infraestructura logística sólida en la frontera norte, pero también enfrenta retos de congestión, cambios regulatorios constantes y fluctuaciones en las tarifas. Además, la tendencia hacia la diversificación de rutas, el no depender únicamente de una sola vía terrestre como la es la Houston-Monterrey, pues esto obliga a las personas y a las empresas explorar también alguna otra opción marítima, alguna opción que sea mixta, por ahí que sea entre un camión y el tren, ¿ok? O incluso eh, también una opción aérea, lo cual pues añade complejidad a la hora de calcular los costos, ¿ok? Entonces, pues bueno, por ahí también es importante revisar cada uno de los factores, tanto políticos, económicos y tecnológicos, que sin duda alguna inciden en la determinación de los costos, ¿ok? ¿Qué estrategias se pueden aplicar para optimizarlos? ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de costos, pues no podemos olvidar también el impacto que tienen tanto regulaciones aduaneras, seguros de transporte, esto es muy importante. Ok, las tarifas, también hay tarifas específicas según cada modalidad, ya sea la marítima, la terrestre o la aérea. Ok, entonces estos elementos deben de ser analizados con detalle, que no quede duda de su origen, de su forma de cálculo y el efecto que va a tener en la cadena de suministro. Ok, pues bueno, vamos ahí más adelante, vamos a enriquecer la sesión con casos reales, ¿ok? Para que se puedan aterrizar estos conceptos, pues ya en una situación más concreta de la industria, ¿ok? Entonces, pues bueno, este tema, costos de transporte internacional, realmente es muy amplio. Siempre les comento que aquí tenemos determinado tiempo para la sesión, ¿ok? A veces vemos el tema muy sintetizado, ¿ok? Por lo cual es importante que ustedes ahí por medio de su plataforma también se apoyen en la biblioteca virtual. Por ahí tienen algunas opciones, medios de apoyo, ¿ok? En lo cual pueden ver videos, se les deja por ahí una nota, ¿ok? Para que ustedes puedan complementar su tema. Realmente les digo, es muy amplio el tema. Normalmente pues aquí lo vemos un poquito más sintetizado. Nos vemos una vez por semana y solamente son menos de una hora, ¿ok? Entonces, es importante esto, que complementen, tomen nota por ahí si les queda alguna duda, ¿ok? Puede surgir alguna duda después de la sesión y que, pues puedan complementarla con información verídica, ¿ok? Y extender su conocimiento. Vamos a continuar ahora con
los componentes de los costos de transporte internacional. ¿Ok? Pues bueno, en esta sección vamos a profundizar en los componentes que integran el costo del transporte internacional. Cuando hablamos de componentes, nos referimos a todos aquellos rubros que intervienen en la operación de mover mercancías, esto a través de las fronteras, desde el inicio de su viaje hasta su arribo al destino final. Ok, entonces, para comprenderlo mejor, hagamos un recorrido detallado de cada elemento, más que nada mostrando cómo se interrelacionan y cómo es que contribuyen al costo total. En primer lugar, están los gastos aduanales. Estos gastos aduanales incluyen los pagos que son obligatorios derivado de las regulaciones de cada país. Dependiendo del país, depende la regulación, ¿ok? Por ejemplo, para exportar desde México hacia Estados Unidos, no solamente se pagan los impuestos de exportación, sino que también por ahí se tienen que abarcar tarifas de inspección, servicios de revisión. Entonces, estos gastos varían según la mercancía, según su clasificación arancelaria, ¿ok? Que esto puede resultar en una revisión adicional de la autoridad estadounidense, generando pues demoras y costos extras de almacenaje, ¿ok? El segundo componente es el seguro de transporte. Este se calcula típicamente como un porcentaje, ¿ok? De la mercancía. En el contexto internacional, se recomienda cubrir al menos el valor total de la carga, ¿ok? Más un porcentaje un margen de seguridad, ¿ok? En la práctica mexicana, este porcentaje ronda entre el 0,4% del valor, aunque puede variar si la carga es considerada de alto riesgo o si se trafica por zonas con mayores índices de robos o conflictos sociales, ¿ok? Entonces, este punto también es muy importante. Contratar un seguro adecuado implica tanto analizar rutas, el tipo de mercancía, coberturas específicas para asegurarnos de que cualquier eventualidad, ya sea daño, ya sea robo, ya sea pérdida, ¿ok? Pues esté protegida. El tercer rubro corresponde al flete internacional, que este puede ser terrestre, marítimo, aéreo o una combinación intermodal. Cada modalidad tiene sus características. El flete terrestre, por carretera, pues este suele ser más ágil, más flexible en distancias cortas, pero pues por ahí puede aumentar el riesgo de que se presente alguna congestión o demora en la frontera. Por su parte, el flete marítimo, pues es uno de los, pues más o menos más económicos en largos recorridos, pero pues se requiere tiempos mayores, ¿ok? Ahora, bueno, también son tiempos mayores y pues desembolsos también adicionales por alguna maniobra, eh, por alguna maniobra que se tenga que hacer, alguna maniobra portuaria. En cuanto al transporte aéreo, aunque este es más costoso, pues es utilizado para mercancía de alto valor o que se tenga ahí una urgencia de entrega, ¿ok? El cuarto elemento tenemos el costo de la mercancía, ¿ok? El costo de la mercancía en sí misma, este sirve como base para calcular por ahí otros requerimientos como el seguro y determinados aranceles. El valor comercial declarado, aquí es muy importante que este deba de ser eh, preciso y está respaldado por documentos de factura que consideren todos los conceptos reales. Valor de renta, embalaje, comisiones y cualquier otro cargo relacionado con la transacción. Si el valor declarado es subestimado, se incurre en un riesgo legal.
Si está sobreestimado, se pagan más impuestos de los necesarios. ¿Ok? Adicionalmente, también por ahí hay un rubro que a menudo pues se pasa por alto, que son los costos de manipulación y estiva en puntos de cargas y descargas, tanto en puertos terrestres o terminales de frontera. Cada que la unidad de transporte se descarga para una inspección aduanal o se transborda a otro vehículo, se cobran tarifas por maniobra. ¿Ok? Estos costos pueden fluctuar según la terminal, según la temporada y el tipo de carga. ¿Ok? Por ejemplo, una carga perecedera o peligrosa suele requerir equipos especiales, lo que pues va a encarecer el servicio. Otro componente también por ahí que también se pasa por alto, pues es el manejo documental. Este más que nada engloba la emisión de guías, ¿ok? Las guías de embarque, las cartas porte, certificados de origen, listas de empaque y demás documentos que son obligatorios para el cruce fronterizo. Cada uno de los documentos pues implica que se prepare, que se revise y en algunas ocasiones pues también la intervención de terceros, ya sea agentes aduanales, certificaciones, ¿ok? O alguna cámara de comercio, ¿ok? Lo que pues esto pues a su vez se traduce en honorarios profesionales y tasas de gestión, ¿ok? Por ahí los procesos de automatización, estos pues pueden reducir tiempos y errores, pero pues también requieren inversiones, invertir por ahí en sistemas digitales y en la capacitación del personal. ¿Ok? Y pues bueno, finalmente pues en un entorno globalizado, estos costos financieros relacionados con el manejo de capital inmovilizado son un componente clave. Si el exportador financia la producción y el embarque de la mercancía, el tiempo que tarda en cobrar en el extranjero, por ejemplo, mediante carta de crédito a 60 días, pues representa un costo de oportunidad. Calcular este costo financiero por día de capital bloqueado puede ser esencial para determinar por ahí tarifas competitivas y márgenes de ganancia adecuados. Ok, entonces, pues bueno, ya con esta descripción de algunos de los componentes, pues se puede apreciar que cuando hablamos del flete, pues apenas estamos adentrando a todos estos componentes que se integran en el costo de transporte internacional. Detrás de él existe una cadena de gastos y responsabilidades que de no cuantificarse y gestionarse adecuadamente pueden erosionar la rentabilidad de la operación internacional. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Permítanme tantito, les voy a poner un ejemplo aplicado eh, de México a Estados Unidos. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver este ejemplo de esta operación de transporte internacional que se lleva a cabo entre Monterrey y Houston. Bueno, vamos a imaginar una empresa agroindustrial que envía un cargamento de productos frescos bajo condiciones específicas de temperatura. Aquí el costo final de transporte va a contemplar varios rubros que vamos a detallar a continuación. En primer lugar, tenemos el flete terrestre desde Monterrey hasta Houston, que está cotizado aproximadamente en $1,200 por unidad de transporte, que este representa un camión completo. Esta tarifa pues va a incluir el uso de equipo refrigerado, combustibles, peajes y la operación básica del transportista. ¿Ok? Bueno, actualmente la tendencia de las tarifas muestra un incremento del 4% interanual en furgonetas refrigeradas debido pues a la alza del combustible. ¿Ok? Ok. Al llegar a la frontera, se deben de cubrir gastos aduanales correspondientes. Esto incluye el trámite del pedimento de exportación en México y de importación en Estados Unidos.
El costo de estos trámites aproximadamente es de 150 a $200. Esto depende de la carga y de la tarifa del agente aduanal contratado. ¿Ok? Por este envío se estiman $180 en honorarios y derechos, dado que los productos frescos adicionalmente requieren una inspección sanitaria. El siguiente rubro es el seguro de transporte, ¿ok? Si el valor del cargamento es de $50,000, ¿ok? El seguro sería aproximadamente de $200, ¿ok? Este seguro pues me va a cubrir por ahí daño físico, robo, pérdida total durante el trayecto terrestre y las maniobras de frontera. ¿Ok? Es imprescindible porque aquí los productos perecederos pueden alcanzar un alto valor comercial. Una vez en Houston, podríamos adoptar una ruta alternativa que combine tanto camión con ferrocarril hacia destinos en la costa este de Estados Unidos. Y por aquí se vuelve a agregar un costo de transferencia en terminal de intercambio y las tarifas ferroviarias que pueden sumar otros $800. ¿Ok? Pues bueno, también por ahí no podemos pasar por alto el manejo documental, las guías de embarque, certificados fitosanitarios, cartas porte y demás documentos. Aquí la gestión documental también se sitúa en torno a $100 adicionales. Otro elemento que influye en esta operación es la volatilidad tarifaria, ¿ok? Los aranceles entre Estados Unidos y México para productos agroindustriales enfrenta aumentos que pueden ir del 10 al 25% según el producto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, por ahí también en caso de presentar algún atraso, hay que contemplar costos de almacenamientos, ¿ok? Y por último, pues el costo financiero que está asociado al tiempo en que la mercancía tarda en llegar al cliente y el cobro de la operación, ¿ok? Entonces, pues bueno, aproximadamente se estiman $2,463 solo en flete, aduanas, seguro, transferencia, honorarios y costos de financiamiento. A esto pues hay que agregar costos internos que pueden ser de producción o administración, lo cual nos da una idea clara de cómo cada componente se integra para formar el costo final del transporte internacional. ¿Ok? Entonces comprender la suma de estos rubros es importante para que la empresa determine si la operación es rentable o si se deben de buscar alternativas más competitivas. ¿Ok? Continuando ahora con los factores claves que impactan en los costos, pues bueno, analizar estos componentes. ¿Ok? Están por ahí, por ejemplo, los aranceles de Estados Unidos, México, que están entre el 10 y el 25% según sea el sector industrial. La volatilidad en tarifas, ¿ok? Por ahí hay reducción del 4% de furgonetas secas interanual. Otro factor que se debe de considerar es la inversión en la gestión aduanera. Ok, aquí se requiere mayor necesidad de contar con una consultoría legal especializada y el rediseño de rutas, es decir, adaptarse también a nuevas regulaciones y aranceles. Ok, elegir la que sea ideal también en cuanto a rentabilidad. Continuando ahora con las referencias teóricas y las regulaciones aplicables, pues bueno, aquí entra la teoría del comercio internacional, ¿ok? La cual incluye los Incoterms y el impacto que tiene en sus costos logísticos. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las estrategias logísticas, es decir, aplicar esta eficiencia, esta flexibilidad y contar con esta resiliencia. Ok, otro tipo de regulación, pues están las regulaciones aduanales. Actualmente hay nuevas revisiones y trámites en cruces fronterizos. Si nos llega a faltar alguno, también puede representar un costo adicional, incluso una multa. Ahora, las normativas, por ahí específicas también, pues bueno, no podemos omitir la importancia de normativas medioambientales, ¿ok?
Entonces, algunas exportaciones por ahí requieren cumplir con ciertos estándares de emisiones de vehículos o empaques biodegradables. ¿Ok? Continuando ahora con las tendencias y los desafíos. Es importante aquí identificar varias tendencias emergentes y desafíos que pueden afectar directamente. ¿Ok? Por ejemplo, el aumento en tiempos. Hay que considerar también que algunos despachos aduanales sufren demoras considerables y esto a su vez pues representa un gasto, ¿ok? Por almacenamiento. Las revisiones y los trámites también pues por ahí se han multiplicado en la frontera norte. El incremento de los costos, el rediseño de rutas, pues esto impacta directamente en el presupuesto logístico. Las empresas son las encargadas de absorber gastos adicionales por nuevas regulaciones. Entonces, antes de llevar a cabo esta exportación, hay que estar pues consciente de todos los gastos adicionales, considerarlos más que nada por las nuevas regulaciones. Y la diversificación necesaria, pues bueno, aquí el depender también de un solo mercado representa un riesgo importante. Hay nuevas rutas logísticas que requieren una inversión inicial considerable. ¿Ok? Continuando ahora, ya vimos el ejemplo. Sí, ya vimos el ejemplo de Monterrey Houston. Pues bueno, con esto estaríamos finalizando lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Ok, pues bueno, en conclusión, pues vemos cómo es importante considerar cada uno de los aspectos para, para las exportaciones, para considerar el costo internacional, ¿ok? Hay que recordar que el costo de transporte internacional en México es multimodal y multidimensional. No está limitado únicamente al flete, sino que engloba gastos aduanales, seguros, manejos documentales, fluctuaciones financieras y riesgos inherentes a cada ruta. Una conclusión fundamental es que pues los aranceles y las regulaciones aduaneras sin duda alguna tienen un impacto significativo. El que un producto atraviese la frontera sin problema no es casualidad. Aquí se requiere cumplimiento, se requiere validación rigurosa de normativas. Es por eso que el invertir en una consultoría aduanera especializada y también contar con esta capacitación constante del personal ahorra más dinero que lo que se gasta en la asesoría. Las sanciones y demoras resultan mucho más grave que el costo de un experto. Otro punto esencial también es la diversificación tanto de rutas y modalidades. Depender de una única vía de transporte expone también a riesgos de congestión, a bloqueos, a variaciones por ahí abruptas, ¿ok? Entonces, pues bueno, eh, con esto estamos finalizando la sesión del día de hoy, ¿ok? Por ahí los invito a considerar que más allá de un costo, el transporte internacional bien gestionado puede convertirse en una ventaja estratégica. Ok, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Que pasen excelente viernes y fin de semana. Ok, me quedo unos minutitos con los que tengan dudas y preguntas. Los que no, nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Muchas gracias, maestra. Buen fin de semana. Gracias, maestra. Buenos días. Por ahí estoy viendo que ya contestaron algunos cuestionarios, adelantándose un poquito a las secciones, ¿ok? La sección está conformada por varias semanas, ¿ok? Esta primera sección es antes de su examen parcial. Para contestar cada una de las actividades deben de trabajar pues con la información necesaria. Por ahí les pido que no adelanten secciones si todavía no es el momento, ¿ok? Si ya contestó los cuestionarios, pues bueno,
Pero ahorita vamos en la actividad de la sección uno, ¿ok? Ahorita por el momento son las únicas actividades, ¿ok? Pero le pido por favor no se adelanten en las secciones, ya que son temarios que aún no están disponibles, ¿ok? O que no hemos visto aquí en sesión. Por lo pronto ahorita tienen ya que tener resuelta por ahí ya la actividad de la sección uno. Entonces ahí ahora sí les pido que trabajen en la sección uno, que es antes de su parcial. ¿Ok? Continuando después del parcial,